¿Qué harías si, al cuidar a un ser querido, descubrieras secretos oscuros sobre su pasado? ¿Cómo enfrentarías la verdad cuando la vida te ha mostrado una cara que ya no reconoces? La historia de María es una que muchos preferirían no vivir, pero que muchos temen enfrentar. Su vida tranquila, marcada por la devoción a su padre enfermo, se transforma cuando descubre que el hombre que siempre consideró su héroe tiene un pasado lleno de traiciones, injusticias y crímenes. El choque entre el amor filial y la repulsión por lo que descubre es insoportable, y la única forma de encontrar la paz es desenterrar la verdad, sin importar el precio que deba pagar. Este es un viaje de redención, justicia y la dolorosa elección de destruir todo por lo que has vivido para revelar lo que está oculto en las sombras. La verdad puede ser devastadora, pero algunas historias deben contarse, aunque eso signifique perder todo lo que conoces. María había dejado atrás su vida en la ciudad para cuidar de su padre, Julián. La casa familiar, situada en las afueras del pueblo, se había convertido en su refugio y su prisión. Cada rincón estaba impregnado de recuerdos, desde los marcos desgastados con fotografías familiares hasta los muebles que habían sido testigos de incontables conversaciones. La rutina diaria giraba en torno a las necesidades de Julián, medicamentos a horas exactas, caminatas cortas por el jardín y las largas tardes en las que María se sentaba junto a él a escuchar sus historias. Julián, a pesar de su enfermedad terminal, seguía siendo un hombre lleno de vida, con una risa contagiosa y una calidez que iluminaba la habitación. Pero había algo más, algo que María no podía explicar, una sombra en su mirada que aparecía cada vez que las conversaciones tocaban su juventud. Las mañanas comenzaban temprano, con María preparando el desayuno. Julián, desde su silla en la mesa del comedor, la observaba con una mezcla de orgullo y tristeza. Siempre tan dedicada, decía con una sonrisa que ocultaba un trasfondo de melancolía. Mientras comían, él solía compartir pequeñas anécdotas de su pasado, historias de su trabajo como comerciante, de su amistad con personas del pueblo y de las fiestas familiares que llenaban la casa de risas y música. Pero cuando María intentaba profundizar en ciertos detalles, como quiénes eran algunas de las personas que mencionaba o que había sido de ciertos amigos, Julián rápidamente cambiaba el tema. «No importa eso ahora», decía con un gesto casual, aunque sus ojos parecían evitar los de María. El jardín era el lugar favorito de Julián. Allí pasaba horas sentado en una vieja silla de madera, observando el cielo, los árboles y las flores que María cuidaba con esmero. Ella lo acompañaba, a menudo con un libro en mano o simplemente disfrutando del silencio. Era en esos momentos de tranquilidad cuando las barreras entre ellos parecían desvanecerse. Julián a veces hablaba de su infancia, de cómo su padre le había enseñado a trabajar la tierra y de las largas caminatas por el bosque cercano. Sin embargo, siempre parecía evitar mencionar los años de su juventud, como si hubiera un muro invisible que delimitara qué partes de su vida eran accesibles y cuáles no. Una tarde, mientras el sol comenzaba a ponerse, Julián rompió el silencio con una frase que dejó a María perpleja. «Hay cosas que no sabes, hija, cosas que quizá nunca deberías saber». María levantó la vista de su libro, sorprendida. «¿A qué te refieres, papá?», preguntó, tratando de sonar tranquila. Pero Julián simplemente negó con la cabeza y le restó importancia con un gesto de la mano. «Solo tonterías de un viejo. No me hagas caso», respondió con una sonrisa forzada. Esa noche, mientras María preparaba la cena, no pudo evitar que esas palabras resonaran en su mente. ¿Qué secretos podría estar ocultando su padre? Hasta ese momento, lo había visto como un hombre íntegro, un ejemplo de moralidad. Pero ahora, la duda comenzaba a crecer en su interior. La relación entre ellos siempre había sido cercana. Desde niña, María había admirado a su padre por su fortaleza y su capacidad para enfrentar la vida con una sonrisa. Él le había enseñado a andar en bicicleta, a resolver problemas con paciencia y a valorar las pequeñas cosas. Ahora, sin embargo, esa conexión parecía estar teñida por una sensación de distancia. Aunque Julián seguía mostrándose cariñoso y agradecido por todo lo que María hacía por él, había momentos en los que parecía perdido en sus propios pensamientos, como si estuviera lidiando con algo que no podía compartir. Y María, aunque trataba de no mostrarlo, comenzaba a sentir que esa distancia crecía cada día. A pesar de todo, María mantenía su rutina con esmero. Se aseguraba de que la casa estuviera impecable, preparaba las comidas favoritas de Julián y buscaba formas de mantenerlo animado. Pero había noches en las que, después de acostar a su padre, se quedaba despierta mirando el techo, sintiendo un peso en el pecho. Había algo que no encajaba, algo en la forma en que Julián evitaba ciertas conversaciones o cambiaba de tema cuando ella mencionaba nombres o lugares específicos. Y aunque María intentaba convencerse de que solo era su imaginación, cada día era más difícil ignorar esa sensación. La casa misma parecía guardar secretos.
María recordaba haber explorado cada rincón de niña, desde el ático polvoriento hasta el sótano lleno de cajas viejas. Ahora, como adulta, esos lugares parecían tener un significado diferente. Una tarde, mientras buscaba una manta en el ático, encontró una vieja caja que no recordaba haber visto antes. Estaba cerrada con llave, pero no parecía demasiado difícil de abrir. Por un momento, sintió la tentación de forzarla, pero decidió dejarla donde estaba. Sin embargo, la presencia de esa caja quedó grabada en su mente como una invitación a descubrir algo que quizá preferiría no saber. A medida que pasaban los días, María empezó a notar pequeños cambios en el comportamiento de Julián. A veces parecía distraído, como si su mente estuviera en otro lugar. Otras veces, parecía más cariñoso de lo habitual, como si estuviera tratando de compensar algo. Una tarde, mientras María le leía en voz alta un libro de poemas, Julián tomó su mano y la miró con una intensidad que la sorprendió. «Eres una buena hija, María. No sé qué haría sin ti», dijo con la voz quebrada. María sonrió y le aseguró que siempre estaría a su lado, pero no pudo evitar preguntarse qué había detrás de esas palabras. La vida en la casa continuaba, aparentemente tranquila, pero María no podía ignorar las señales. Las miradas evasivas de Julián, los comentarios vagos sobre su pasado, y esa extraña sensación de que algo estaba a punto de salir a la luz. Aunque todavía no sabía qué era, una parte de ella comenzaba a prepararse para lo peor. Decidió que, por el momento, lo mejor era no presionarlo. Pero en el fondo sabía que no podría ignorar sus dudas por mucho tiempo. Esa calma inquietante era el preludio de algo más grande. María podía sentirlo en el aire, en las palabras no dichas, en los secretos que parecían latir bajo la superficie de su vida cotidiana. Cada vez que miraba a Julián, veía al padre amoroso que siempre había conocido, pero también veía a un hombre con un pasado que aún no entendía. Y mientras intentaba mantener la paz en su día a día, sabía que pronto tendría que enfrentarse a esas sombras que se cernían sobre su familia. Era una mañana tranquila cuando María, con un trapo en una mano y un balde en la otra, decidió dedicar el día a limpiar a fondo la habitación de Julián. Desde que había regresado a casa para cuidarlo, se había impuesto la tarea de mantener el espacio impecable, como una forma de devolverle algo del cuidado que él le había brindado durante toda su vida. Mientras movía muebles y desempolvaba rincones olvidados, sus ojos se posaron en una caja que estaba oculta en la parte más alta del armario, cubierta por una vieja manta. Era una caja de madera, pequeña y sencilla, pero que parecía fuera de lugar. Impulsada por la curiosidad, María la bajó con cuidado y la colocó sobre la mesa. Al abrirla, no pudo evitar que un escalofrío le recorriera el cuerpo. Dentro de la caja había un conjunto de cartas amarillentas, fotos en blanco y negro y un pequeño cuaderno de tapas duras. El olor a papel antiguo impregnaba el aire, dándole un aura de misterio a los objetos. Las cartas estaban escritas con una caligrafía firme y elegante, dirigida a alguien cuyo nombre no le resultaba familiar. María pasó sus dedos por las páginas con cautela, como si temiera romperlas. Aunque algunas hablaban de asuntos aparentemente mundanos, había frases entre líneas que insinuaban algo más. «El trabajo está hecho y no queda rastro» eran palabras que no encajaban con la imagen que tenía de Julián, un hombre amable y respetado. Su corazón comenzó a latir más rápido mientras intentaba encontrar un sentido a lo que tenía frente a ella. El cuaderno era aún más inquietante. Al abrirlo, encontró listas de nombres y direcciones, algunas tachadas con tinta negra, como si se quisiera borrar algo definitivo. Las fechas acompañaban las entradas, pero no estaban relacionadas con eventos que María pudiera identificar. Todo parecía frío, metódico, carente de la calidez que caracterizaba a su padre. Junto al cuaderno, había fotografías que tampoco tenían sentido para ella, hombres reunidos en lugares sombríos, edificios abandonados y paisajes desolados que no reconocía. En una de las imágenes, un hombre que parecía ser Julián estaba al fondo, con una expresión seria que María nunca le había visto. Era como si estuviera mirando a un extraño, alguien que no podía ser el mismo hombre que ahora se encontraba dormitando tranquilamente en el cuarto de al lado. María cerró la caja de golpe, incapaz de seguir mirando. Durante unos segundos se quedó inmóvil, tratando de procesar lo que acababa de descubrir. ¿Quién era ese Julián que parecía tan diferente al padre que ella conocía? ¿Qué significaban esos nombres, esas fotos, esas frases en las cartas? Mientras trataba de calmar su respiración, pensó en confrontarlo, en ir directamente a su cuarto y preguntarle qué significaba todo aquello. Pero algo la detuvo. Una mezcla de miedo e incertidumbre la hizo guardar la caja en el mismo lugar donde la encontró, como si devolverla a su escondite pudiera borrar lo que había visto. El resto del día transcurrió como un sueño borroso. María cumplió con su rutina diaria,
preparando la comida y ayudando a Julián con sus medicamentos, pero su mente estaba en otro lugar. Mientras él hablaba de los viejos tiempos con su tono jovial habitual, María lo miraba con nuevos ojos, buscando señales, gestos que pudieran delatar algún indicio de aquel hombre que había visto en las fotos. Pero Julián seguía siendo el mismo de siempre, cálido, amable y lleno de historias que parecían diseñadas para reconfortar. María no podía reconciliar esa imagen con lo que había encontrado, y aunque intentó ignorar la inquietud, sabía que no sería capaz de hacerlo por mucho tiempo. Esa noche, mientras intentaba dormir, los objetos de la caja se reprodujeron una y otra vez en su mente. Las palabras de las cartas, las miradas en las fotos, las listas en el cuaderno. Todo formaba un rompecabezas que no sabía cómo resolver. ¿Debía buscar más respuestas? ¿Debía olvidarlo y seguir adelante? Mientras miraba el techo de su habitación, decidió que necesitaba ayuda. No podía cargar con esas dudas sola, pero tampoco estaba lista para enfrentar a Julián directamente. Al día siguiente, mientras organizaba sus pensamientos, se dio cuenta de que había alguien en quien podía confiar para hablar de lo que había encontrado. Por la mañana, María llamó a Clara, su mejor amiga desde la infancia, y le pidió que se reunieran en el café del pueblo. Clara era una de las pocas personas en quienes María confiaba plenamente y sabía que no la juzgaría por sus dudas. Cuando finalmente estuvieron frente a frente, María le contó todo, desde la limpieza del armario hasta los contenidos de la caja. Clara la escuchó con atención, sin interrumpirla, y cuando María terminó, su amiga tomó un sorbo de su café antes de responder. Esto no es algo que puedas ignorar, María. Si sientes que hay algo más, tienes que investigar. Puede que no te guste lo que encuentres, pero mereces saber la verdad. Las palabras de Clara resonaron en María mientras regresaba a casa. Sentía un nudo en el estómago, pero también una extraña sensación de resolución. Sabía que no podría dejar el asunto sin resolver, no después de lo que había visto. Esa misma tarde, mientras Julián descansaba en su cuarto, María volvió al armario y bajó la caja. Esta vez, se prometió a sí misma que analizaría cada detalle, que no dejaría ninguna pregunta sin hacer. Sabía que las respuestas podrían cambiarlo todo, pero también sabía que no podía vivir con las dudas. Mientras se sumergía nuevamente en el contenido de la caja, cada objeto parecía contar una historia diferente. Las cartas parecían escritas desde la distancia, como si el autor tratara de protegerse de las consecuencias de sus palabras. Las fotos, aunque mudas, transmitían una sensación de incomodidad, como si los momentos capturados estuvieran llenos de secretos. Y el cuaderno, con sus listas y nombres tachados, seguía siendo el enigma más grande de todos. María tomó notas en un cuaderno propio, tratando de conectar los puntos. Había algo allí, algo que estaba esperando ser descubierto. Conforme caía la noche, María se dio cuenta de que este hallazgo inesperado no solo había cambiado su percepción de Julián, sino también de ella misma. Su necesidad de saber más no era solo por curiosidad, sino por entender quién era realmente su padre y cómo su historia se entrelazaba con la suya. Y aunque aún no sabía dónde la llevarían esas respuestas, estaba decidida a seguir adelante, incluso si significaba enfrentar verdades dolorosas. Era una tarde tranquila, de esas que parecían eternas en la rutina de cuidar a Julián. María, entre las labores de limpieza y las pausas para llevarle su medicación, se encontraba absorta en sus pensamientos. Aún no podía quitarse de la cabeza las imágenes del cuaderno y las fotografías que había descubierto en la caja. ¿Quiénes eran esas personas? ¿Qué papel había jugado su padre en esas historias? Intentaba convencerse de que eran solo recuerdos inofensivos, pero la inquietud crecía con cada día que pasaba. Justo cuando se disponía a preparar el té de la tarde, el timbre de la puerta resonó, interrumpiendo sus reflexiones. Al abrir, María se encontró con un hombre robusto, de rostro curtido y sonrisa amplia. Era Andrés, un viejo amigo de Julián, quien no había visitado la casa en años. «Andrés, qué sorpresa», exclamó Julián desde el salón, intentando incorporarse con dificultad de su sillón. La llegada de Andrés pareció animarlo, pero María notó algo extraño en los ojos de su padre, una mezcla de alegría y preocupación que no supo interpretar. Mientras Andrés cruzaba la puerta, extendiendo la mano a Julián, María observó cómo los dos hombres intercambiaban una mirada que parecía contener más de lo que sus palabras podrían decir. «Es bueno verte, viejo amigo», dijo Andrés, acomodándose en el sillón frente a Julián. «No podía dejar de pasar a ver cómo estabas. Los años no han sido fáciles para ninguno de nosotros, ¿no?». La conversación comenzó de forma relajada, llena de anécdotas de juventud que parecían sacadas de otro tiempo. María, mientras servía café para los dos, intentaba escuchar sin parecer demasiado interesada. Pero entonces, las palabras de Andrés comenzaron a tomar un tono diferente, más cargado de ambigüedad. «¿Te acuerdas de aquellos tiempos?
Julián, cuando todo era más complicado, dijo Andrés, con una sonrisa que no alcanzó a sus ojos. Julián respondió con una risa breve, pero algo en su postura cambió. Sí, claro, complicados, dijo, evitando mirar a su hija, que ahora estaba sentada en la mesa cercana. Andrés continuó, hicimos lo que teníamos que hacer, ¿verdad? Eran otros días, otros códigos. Julián, en lugar de responder, desvió la conversación hacia un tema trivial, hablando del clima y de cómo las estaciones parecían cambiar más rápido cada año. Pero María no podía ignorar el cambio en el ambiente, algo no estaba bien. Durante los siguientes minutos, Andrés lanzó comentarios que parecían estar dirigidos más a provocar que a recordar. Nunca pensé que todo aquello quedaría tan bien enterrado, dijo, tomando un sorbo de su café. Julián no respondió, pero su rostro se endureció. María, incapaz de ignorar la tensión, intervino con una pregunta aparentemente inocente. ¿De qué están hablando? ¿Qué quedó enterrado? Andrés rió, como si su comentario hubiera sido una broma, pero Julián lo cortó rápidamente. Nada ella. Solo recuerdos tontos de dos viejos, dijo, con una firmeza que cerró el tema de inmediato. Cuando Andrés se marchó, la casa quedó sumida en un silencio pesado. Julián regresó a su sillón, con la mirada perdida, mientras María limpiaba las tazas en la cocina, su mente trabajando a toda velocidad. Finalmente, se armó de valor y rompió el silencio. Papá, ¿qué quiso decir Andrés con eso de enterrado? ¿Hay algo que no me has contado? Julián levantó la mirada, visiblemente irritado. María, no te metas en cosas que no entiendes. Andrés siempre ha sido un bocazas, no le hagas caso, dijo, su tono más cortante de lo habitual. María no insistió, pero las palabras de su padre no hicieron más que alimentar sus sospechas. Esa noche, mientras Julián dormía, María volvió a revisar la caja. Sentada en la mesa de la cocina, con solo una lámpara encendida, repasó las páginas del cuaderno y las fotografías. Esta vez, se fijó en detalles que antes había pasado por alto. En algunas fotos, los hombres parecían reunidos en un entorno casi clandestino, con expresiones tensas y miradas vigilantes. Las listas de nombres y direcciones en el cuaderno seguían siendo un enigma, pero una de las entradas llamó su atención. Era un nombre que sonaba familiar, aunque no sabía por qué. Decidió buscarlo en Internet, con la esperanza de encontrar alguna pista. Después de varios intentos, encontró un artículo antiguo que mencionaba ese nombre en relación con desapariciones ocurridas décadas atrás en la región. Su corazón se aceleró mientras leía. ¿Era posible que Julián hubiera estado relacionado con algo tan oscuro? Las preguntas comenzaron a acumularse en su mente, cada una más inquietante que la anterior. Cerró el cuaderno con manos temblorosas, incapaz de seguir leyendo. Sabía que estaba entrando en un terreno peligroso, pero también sabía que no podía ignorar lo que había descubierto. Durante los días siguientes, María comenzó a observar a Julián con una mezcla de desconfianza y compasión. Notaba pequeños cambios en su comportamiento, su mirada parecía más esquiva y a veces se quedaba en silencio durante largos periodos, como si su mente estuviera atrapada en algún lugar lejano. Incluso sus movimientos parecían más lentos, más pesados, como si cargara con un peso invisible. María intentó hablar con él varias veces, pero cada intento era recibido con evasivas o respuestas cortantes. Sabía que su padre escondía algo, pero no sabía cómo llegar a la verdad sin romper la frágil calma que todavía existía entre ellos. Finalmente, decidió compartir sus dudas con Clara, su mejor amiga. En una llamada nocturna, le contó todo lo que había sucedido, desde la visita de Andrés hasta las inquietantes entradas en el cuaderno. Clara, siempre pragmática, le sugirió que hablara con alguien que pudiera ayudarla a investigar, como un periodista o un investigador privado. Esto no es algo que puedas resolver sola, María. Si hay algo que tu padre está ocultando, necesitas a alguien que sepa cómo encontrar respuestas, dijo Clara, con un tono firme pero comprensivo. María consideró la idea, aunque la llenaba de miedo. ¿Qué pasaría si las respuestas que encontraba cambiaban todo lo que sabía sobre Julián? Pero una parte de ella sabía que Clara tenía razón. Esa misma noche, mientras repasaba sus notas y las entradas del cuaderno, tomó una decisión: buscaría ayuda. No sabía exactamente a dónde la llevaría esta búsqueda, pero estaba decidida a seguir adelante, incluso si eso significaba enfrentar verdades dolorosas. Después de días de reflexionar sobre las evasivas de Julián y las palabras de Andrés, María decidió que no podía quedarse de brazos cruzados. Las dudas la consumían, la caja, las fotos y el cuaderno la llamaban como si contuvieran respuestas que ya no podía ignorar. A pesar del miedo, sabía que tenía que buscar a alguien que pudiera ayudarla a desentrañar lo que había encontrado. No podía enfrentar esto sola. Clara, siempre pragmática,
Fue la primera persona en quien pensó. Conozco a alguien que podría ayudarte, le dijo su amiga durante una conversación nocturna. Es periodista, su nombre es Víctor. Si hay algo que desenterrar, él lo encontrará. María aceptó, aunque con cierta cautela. La idea de involucrar a un desconocido en algo tan personal la inquietaba, pero sabía que era su mejor opción. Clara organizó una reunión con Víctor en una cafetería discreta del pueblo. El día de la cita, María llegó temprano, nerviosa. Llevaba una copia de las páginas del cuaderno y algunas de las fotos en un sobre. Cuando Víctor llegó, su porte seguro y su mirada inquisitiva la hicieron sentir, de inmediato, que estaba frente a alguien que sabía cómo moverse en situaciones delicadas. «Gracias por venir», comenzó María mientras extendía el sobre hacia Víctor. Él lo abrió con cuidado, observando los documentos con una mezcla de interés y seriedad. «No estoy segura de lo que todo esto significa», admitió María. «Pero creo que mi padre tiene un pasado que nunca me ha contado y necesito entenderlo». Víctor no dijo nada de inmediato. Pasó varios minutos estudiando las listas de nombres y las direcciones mientras María lo observaba, con las manos entrelazadas nerviosamente. Finalmente, levantó la vista. «Esto no es algo trivial», dijo. «Algunos de estos nombres me resultan familiares. Podrían estar conectados con eventos que ocurrieron en esta región hace décadas». Las palabras de Víctor golpearon a María como una bofetada. Había temido que algo así fuera cierto, pero escucharlo de alguien más lo hacía más real. «Voy a investigar un poco más», continuó Víctor, guardando los papeles en su portafolio. «Te seré honesto, María, esto no parece un simple recuerdo familiar. Lo que sea que encontremos podría no ser fácil de digerir». María asintió, sintiendo como un nudo se formaba en su garganta. Sabía que estaba entrando en un territorio peligroso, pero también sabía que no podía dar marcha atrás. Durante los días siguientes, la vida en casa de Julián continuó con su ritmo habitual, pero para María, todo había cambiado. Cada conversación con su padre, cada gesto, cada silencio, adquirían un nuevo significado. Julián seguía siendo el hombre cariñoso y atento que siempre había conocido, pero ahora María no podía evitar mirarlo con sospecha. ¿Qué estaba ocultando? ¿Era el mismo hombre que había estado involucrado en los eventos que Víctor estaba investigando? Estas preguntas la atormentaban y aunque intentaba mantener la calma, sabía que Julián notaba su cambio de actitud. Una noche, mientras cenaban, Julián finalmente rompió el silencio. «Has estado distante, hija», dijo mientras dejaba su tenedor en el plato. «¿Pasa algo?» María, que había estado perdida en sus pensamientos, se sobresaltó. «No, papá, solo estoy cansada», respondió, intentando sonar convincente. Pero Julián no pareció satisfecho con la respuesta. La miró fijamente por un momento antes de volver a concentrarse en su comida. Ese pequeño intercambio dejó a María con una sensación de culpa, pero también con la certeza de que su padre estaba al tanto de que algo no estaba bien entre ellos. Días después, recibió una llamada de Víctor. «Encontré algo», dijo, con un tono que mezclaba excitación y preocupación. «Uno de los nombres en el cuaderno pertenece a una mujer llamada Antonia. Su familia estuvo involucrada en un conflicto de tierras hace décadas. Hay registros en el archivo del pueblo. Parece que tu padre estuvo relacionado, aunque no está claro cómo. ¿Podemos reunirnos mañana para hablar de esto?» María aceptó, aunque sintió que el suelo bajo sus pies se tambaleaba. No estaba segura de si quería escuchar lo que Víctor tenía para decir, pero sabía que no podía ignorarlo. La reunión tuvo lugar en la misma cafetería. Víctor llegó con una carpeta llena de documentos que colocó sobre la mesa con cuidado. «Esto es lo que encontré», dijo, mientras desplegaba un artículo de periódico amarillento. El titular decía: «Familia desalojada tras disputa territorial, la comunidad exige justicia». María leyó en silencio, sintiendo como cada palabra caía sobre ella como un peso insoportable. Según el artículo, un grupo de hombres, actuando bajo órdenes de una figura no identificada, había obligado a varias familias a abandonar sus tierras. Entre los nombres de los involucrados estaba el de Julián. María dejó el periódico sobre la mesa, incapaz de seguir leyendo. «No puedo creerlo», murmuró. «Mi padre, ¿cómo es posible?» Víctor la observó con empatía. «No quiero que saques conclusiones precipitadas, María», dijo. «Esto no prueba que él fuera responsable directo, pero su nombre aparece aquí. Tal vez Antonia pueda darnos más contexto. Podríamos hablar con ella». María asintió lentamente, aunque la idea de enfrentarse a alguien que podría acusar a su padre la aterraba. «Está bien», dijo finalmente. «Hablemos con ella». Esa noche, María regresó a casa sintiéndose más perdida que nunca.
Julián estaba sentado en su sillón, viendo un programa de televisión, y le sonrió cuando ella entró. «¿Cómo estuvo tu día?», preguntó con su tono habitual. María lo miró por un momento, tratando de encontrar al hombre que había admirado toda su vida. «Bien, papá», respondió, esforzándose por mantener la compostura. Pero mientras se dirigía a su habitación, sintió como las lágrimas comenzaban a brotar. Estaba al borde de un abismo, y cada paso que daba la acercaba más a la verdad, una verdad que podría destruir todo lo que conocía. Al día siguiente, María llamó al número que Víctor le había proporcionado. La voz que respondió al otro lado de la línea era la de una mujer mayor, fuerte pero cansada. «Antonia», comenzó María, sintiendo como su voz temblaba ligeramente. «Soy María, la hija de Julián. Creo que necesitamos hablar». Hubo un breve silencio antes de que la mujer respondiera. «Sí, creo que tenemos mucho de qué hablar», dijo finalmente, con un tono que no dejaba lugar a dudas sobre la gravedad de lo que estaba por venir. La casa de Antonia estaba al final de un camino de tierra, rodeada de árboles que parecían antiguos guardianes de secretos olvidados. María conducía lentamente, con las manos apretadas en el volante y el corazón acelerado. Cada kilómetro que recorría la acercaba más a una verdad que temía descubrir. Víctor ya la esperaba en la entrada, de pie junto a su coche, con una carpeta de notas bajo el brazo y una expresión seria en el rostro. «¿Lista para esto?», le preguntó cuando ella salió del coche. María asintió, aunque por dentro no estaba segura. Antonia salió a recibirlos antes de que tocaran la puerta. Era una mujer alta, de cabello gris recogido en un moño, con una mirada que irradiaba fuerza y dolor a partes iguales. Su saludo fue breve, como si no quisiera perder tiempo en formalidades. «Pase», dijo, señalando la puerta abierta de su casa. El interior era modesto pero cálido, con muebles antiguos y estanterías llenas de libros y fotos. En una esquina, un marco grande contenía una imagen en blanco y negro de una familia numerosa, niños pequeños, adultos jóvenes y una pareja de ancianos al frente. María no pudo evitar detenerse a mirarla. «Esa era mi familia», dijo Antonia al notar su interés. Antes de que todo se viniera abajo, se sentaron alrededor de una mesa redonda en el comedor, donde Antonia sirvió té sin decir una palabra. Cuando todos estuvieron acomodados, se sentó y dejó escapar un largo suspiro. «Supongo que quieren saber lo que pasó», comenzó, mirando a María con una intensidad que la hizo sentirse pequeña. «¿Y cómo tu padre estuvo involucrado?». La frase cayó como un peso en el aire. María apretó las manos sobre su regazo, tratando de prepararse para lo que venía. Antonia comenzó a hablar de su familia, de cómo habían vivido durante generaciones en una finca que cultivaban con esfuerzo y orgullo. «No éramos ricos, pero teníamos lo suficiente. La tierra era nuestra vida, nuestro sustento», explicó. Su voz era firme, pero había un temblor sutil que delataba la profundidad de sus emociones. Todo cambió cuando empezaron a llegar las amenazas. Al principio eran solo rumores, luego cartas y después incendios en los cultivos. Nos dijeron que vendiéramos, que nos fuéramos, pero mi abuelo era un hombre terco. Dijo que no dejaría que nadie nos quitara lo que era nuestro. María escuchaba en silencio, sintiendo como cada palabra de Antonia resonaba como un eco en su interior. Las amenazas se intensificaron hasta que una noche el conflicto llegó a un punto de quiebre. «Llegaron a nuestra casa un grupo de hombres armados», continuó Antonia, con la mirada fija en la mesa como si estuviera reviviendo esa noche. «Nos sacaron de la cama, nos pusieron en fila en el patio. Mi abuelo intentó enfrentarlos, pero lo golpearon frente a todos nosotros. Nos dieron dos opciones, irnos voluntariamente o enfrentar consecuencias». La voz de Antonia se quebró ligeramente, pero se recuperó rápidamente. «Tu padre estaba entre ellos», María dijo, levantando la vista para mirar a la joven directamente a los ojos. «No era el líder, pero estaba allí. Vi su rostro. Lo recuerdo porque mientras algunos gritaban y amenazaban, él se quedó en silencio, observando, como si todo aquello no fuera más que un trabajo». María sintió que el aire se volvía más pesado. «¿Estás segura?», preguntó con un hilo de voz. «Antonia Asencio. Nunca olvidaría esa cara. Por más que lo intente, no puedo». La revelación dejó a María paralizada. Quería defender a su padre, buscar una explicación, pero no podía ignorar la convicción en la voz de Antonia. Víctor intervino, tratando de dar un poco de estructura a la conversación. «¿Qué pasó después?», preguntó, mientras tomaba notas con rapidez. Antonia tomó un sorbo de té antes de continuar. «Nos obligaron a irnos. Dejamos la casa, la tierra, todo. Nos mudamos al pueblo, pero no era lo mismo. Mi abuelo nunca se recuperó. Murió unos meses después y mi familia se desmoronó poco a poco.
Yo tuve que trabajar desde muy joven para cuidar de mis hermanos. Y los hombres que hicieron esto, desaparecieron, nunca volvimos a saber de ellos. El silencio que siguió fue ensordecedor. María sentía un torbellino de emociones, tristeza, rabia, incredulidad. No sé qué decir, murmuró finalmente. Antonia la miró con compasión, pero también con una firmeza que dejaba claro que no buscaba su simpatía. No te estoy contando esto para que te sientas culpable, María, dijo, pero si viniste aquí buscando la verdad, entonces debes aceptarla, incluso si duele. Víctor intentó dirigir la conversación hacia detalles más específicos. ¿Recuerdas los nombres de los otros hombres que estaban allí?, preguntó. Antonia asintió y comenzó a enumerarlos, aunque admitió que su memoria no era perfecta. Eran varios. Algunos eran del pueblo, otros venían de fuera. Nunca supimos quién los enviaba realmente. Solo cumplían órdenes. María tomó nota mental de cada nombre, sintiendo como cada palabra construía un retrato más claro del pasado de su padre. Cuando la reunión terminó, Antonia los acompañó hasta la puerta. Antes de despedirse, se volvió hacia María una última vez. «No sé qué harás con esto», dijo, «pero espero que hagas lo correcto». María no respondió. Simplemente asintió y se alejó con pasos lentos. De vuelta en casa, María encontró a Julián sentado en su sillón, viendo un programa de televisión como si nada hubiera cambiado. La imagen de su padre en ese momento contrastaba tanto con las historias que acababa de escuchar que casi no parecía real. Se quedó de pie en la puerta, observándolo, intentando reconciliar al hombre que la había criado con el joven que Antonia había descrito. Finalmente, sin decir nada, se dirigió a su habitación y cerró la puerta. Esa noche, María no pudo dormir. Las palabras de Antonia se repetían una y otra vez en su cabeza, mezclándose con las imágenes del cuaderno y las fotos. Sabía que no podía quedarse con esta información para siempre, pero también sabía que enfrentarse a Julián sería uno de los momentos más difíciles de su vida. ¿Cómo le preguntaría sobre algo así? ¿Cómo podría mirarlo a los ojos después de saber lo que sabía? Durante los días siguientes, María y Víctor continuaron investigando. Hablaron con otras personas del pueblo, buscaron en archivos antiguos, tratando de construir un panorama más completo. En cada paso que daban, el nombre de Julián aparecía de nuevo, a menudo como una figura secundaria, pero siempre presente. Para María, esto solo hacía más difícil enfrentarlo. Sabía que eventualmente tendría que hacerlo, pero cada día que pasaba posponía ese momento, temiendo lo que podría significar para su relación y para su visión de la verdad. Al final, María se dio cuenta de que no había forma de evitar lo inevitable. La verdad estaba allí, esperándola, y no podía seguir huyendo de ella. La noche cayó sobre la casa con un silencio que parecía presagiar la tormenta que estaba por desatarse. María se encontraba en la cocina, mirando fijamente una taza de té que no había tocado. Las palabras de Antonia resonaban una y otra vez en su mente, como una campana que no podía silenciar. Su respiración era pesada, y cada movimiento le parecía forzado. Sabía que no podía posponer más lo inevitable. Tenía que enfrentarse a Julián. La imagen de su padre como el hombre amoroso y protector que siempre había conocido estaba rota, y aunque una parte de ella deseaba reconstruirla, sabía que eso solo sería posible enfrentando la verdad. Julián estaba en la sala, con el televisor encendido pero con la mirada perdida en algún punto de la pared. Había algo en su postura, en la forma en que sus hombros se hundían y sus manos descansaban inmóviles sobre su regazo, que delataba una pesada carga. María lo observó desde la puerta, intentando reunir el valor necesario. Finalmente, con pasos lentos pero decididos, cruzó el umbral y se sentó frente a él. «Papá», comenzó, su voz apenas un susurro. Julián levantó la vista lentamente, sus ojos cansados encontrándose con los de ella. «Necesitamos hablar». El silencio que siguió a esas palabras fue ensordecedor. Julián no respondió de inmediato, pero algo en su mirada cambió. No había sorpresa en sus ojos, solo una aceptación resignada. «Sabía que este momento llegaría», dijo finalmente, con un suspiro que parecía haber estado contenido durante años. María sintió como su pecho se apretaba. «¿Por qué nunca me dijiste nada?», preguntó, su voz cargada de dolor. «¿Por qué nunca mencionaste lo que pasó con Antonia y su familia?». Julián bajó la mirada, sus manos temblando ligeramente sobre su regazo. «Porque no sabía cómo», respondió, «porque no hay palabras que puedan justificar lo que hice. Y porque tenía miedo de que me vieras como un monstruo». María sintió que las lágrimas comenzaban a brotar, pero las contuvo. «No entiendo, papá. Siempre fuiste tan justo, tan íntegro. ¿Cómo pudiste hacer algo así? ¿Cómo pudiste estar allí mientras destruían la vida de esa familia?». La voz de Julián se quebró cuando respondió.
No fue por elección, María. Era joven, ingenuo, y pensé que estaba haciendo lo correcto. Había hombres poderosos en ese tiempo, hombres que controlaban todo. Yo solo era uno más, un peón en su juego. Nos dijeron que esas tierras eran necesarias, que estábamos ayudando a la comunidad. No sabía que terminaría así. Sus palabras eran apresuradas, desesperadas, como si intentara encontrar una excusa que pudiera redimirlo. Pero María no estaba dispuesta a aceptar justificaciones. «Pero lo sabías», exclamó, su voz elevándose por primera vez. «Sabías lo que estaban haciendo y no hiciste nada para detenerlo. Incluso si no eras el líder, incluso si solo estabas siguiendo órdenes, podías haber dicho algo. Podías haber hecho algo». Julián cerró los ojos, como si sus palabras fueran golpes físicos. «Tienes razón», murmuró. «Pude haber hecho más, pude haberme negado, pero no lo hice, y he vivido con ese peso cada día desde entonces». El silencio volvió a instalarse en la sala, pero esta vez estaba cargado de emociones crudas. María se levantó y comenzó a caminar de un lado a otro, incapaz de quedarse quieta. «Antonia me contó todo», dijo finalmente, deteniéndose frente a su padre. «Me contó cómo destruyeron su hogar, cómo su abuelo murió por el dolor de haberlo perdido todo. ¿Sabes lo que eso significa? ¿Sabes el impacto que tuvieron tus acciones?» Julián asintió lentamente, sin levantar la vista. «Lo sé, y lo siento más de lo que las palabras pueden expresar». María se sentó de nuevo, esta vez con las manos temblando tanto como las de Julián. «No sé qué hacer con esto, papá», admitió. «No sé cómo mirarte y no pensar en todo lo que pasó, en todo lo que permitiste». Julián alzó la vista, y por primera vez, María vio lágrimas en sus ojos. «No espero que me perdones», dijo, su voz apenas un susurro, «pero quiero que sepas que he intentado enmendarlo, aunque sé que nunca será suficiente». «¿Enmendarlo?», preguntó María, con incredulidad. «¿Cómo puedes enmendar algo así?». Julián tomó un profundo respiro antes de responder. «Hace años, contacté a algunas de las familias que perdieron sus tierras. No todas me aceptaron, pero a las que lo hicieron, intenté ayudarlas. Les ofrecí dinero, tierras, no fue mucho, pero era lo único que podía hacer. Antonia nunca quiso escucharme. Y lo entiendo, no la culpo». Las palabras de Julián calaron en María, pero no lograron aliviar su dolor. «¿Por qué nunca me contaste nada de esto?», preguntó. «Podríamos haber enfrentado esto juntos. Podrías haberme mostrado que eras más que tus errores». Julián la miró con una expresión de profundo arrepentimiento. «Porque tenía miedo de perderte», admitió. «Tú eres lo único bueno que he hecho en esta vida, María. Pensé que si sabías la verdad, nunca volverías a verme de la misma manera». Las lágrimas que María había estado conteniendo finalmente comenzaron a caer. «Papá, ya no sé quién eres», dijo, con la voz quebrada. Julián extendió una mano temblorosa hacia la de ella, pero María no se movió. «Soy un hombre que cometió errores terribles, pero que ha tratado de ser mejor desde entonces», dijo. «No espero que me entiendas, pero necesito que sepas que lamento profundamente todo lo que hice, y lamento haberte fallado como padre». El resto de la noche transcurrió en silencio. María se retiró a su habitación, dejando a Julián solo en la sala, con el peso de sus confesiones. Durante horas, ella permaneció despierta, mirando el techo, tratando de procesar todo lo que había escuchado. Quería odiarlo, pero no podía. Quería perdonarlo, pero aún no estaba lista. Lo único que sabía era que su relación nunca volvería a ser la misma. En los días siguientes, María evitó a Julián tanto como pudo. Necesitaba espacio para pensar, para decidir qué haría con la verdad que ahora llevaba consigo. Mientras tanto, Julián parecía más frágil que nunca, como si la conversación lo hubiera agotado más allá de lo físico. Ambos sabían que su relación estaba en un punto de quiebre, pero ninguno estaba seguro de cómo seguir adelante. María sabía que tenía una decisión que tomar. Podía elegir proteger la imagen de su padre y dejar que el pasado se mantuviera enterrado, o podía buscar justicia para las víctimas, sin importar las consecuencias. Pero fuera cual fuera su elección, sabía que nada sería igual. El enfrentamiento con Julián dejó a María en un estado de desasosiego que no la abandonó durante días. Cada rincón de la casa parecía estar impregnado con el peso de las confesiones de su padre. Todo lo que hacía, preparar el desayuno, regar las plantas, limpiar el polvo, estaba acompañado de una sensación de vacío. Por las noches, cuando intentaba conciliar el sueño, las palabras de Julián resonaban en su mente como una melodía que no podía detener. «No espero que me perdones», había dicho. Pero, ¿qué esperaba entonces? ¿Que pudiera vivir con esa carga sin hacer nada? ¿Que lo dejara atrás como si fuera un mal sueño? María evitaba a Julián tanto como podía.
Se levantaba temprano para salir al jardín y regresaba tarde a la casa para evitar las largas tardes que solían compartir. Julián parecía notar su ausencia, pero no decía nada. Él también estaba más callado de lo habitual, como si la conversación que habían tenido hubiera drenado toda su energía. María lo observaba desde la distancia, intentando reconciliar al hombre que había sido su refugio toda la vida con el joven que Antonia describió como parte del grupo que destrozó su familia. La discrepancia era abrumadora. Una tarde, mientras paseaba por el bosque detrás de la casa, María sintió que la naturaleza le ofrecía un respiro temporal de su tormento. Los árboles altos, con sus hojas susurrando al viento, parecían hablarle, recordándole las palabras que Julián le había dicho una vez: todo lo que crece en la oscuridad eventualmente sale a la luz. En ese momento, entendió que debía tomar una decisión. No podía continuar en ese limbo, cargando con el peso de la verdad sin actuar. Pero actuar significaba enfrentarse a consecuencias que podrían destruir lo que quedaba de su familia. Esa noche, llamó a Clara, su amiga de confianza, para buscar consuelo. Clara, siempre franca y directa, escuchó con paciencia mientras María le contaba sus pensamientos. «No puedo simplemente ignorar esto», dijo María, con la voz quebrada. «Pero tampoco sé si puedo vivir con lo que pueda pasar si decido hablar». Clara hizo una pausa antes de responder, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «María, no se trata solo de ti o de Julián. Hay personas allá afuera, como Antonia, que nunca encontraron justicia. Tal vez esta sea tu oportunidad de hacer algo por ellas, aunque duela». Las palabras de Clara resonaron en María mientras regresaba al sofá de la sala con una libreta en las manos. Decidió hacer algo que nunca antes había intentado: escribir una lista de todas las opciones que tenía. En un lado de la hoja, escribió callar. En el otro, hablar. Bajo callar, enumeró los beneficios: proteger a Julián, evitar el escándalo público, mantener la paz en su familia. Bajo hablar, escribió lo que significaría para las víctimas: justicia, reconocimiento, quizás incluso un cierre. Pero también anotó las consecuencias: exponer a su padre, enfrentar el juicio de los demás, arriesgarse a perderlo. Mientras escribía, sus manos temblaban. No había forma de tomar esa decisión sin dolor. Lo que estaba en juego no era solo la imagen de su padre, sino también la de su propia identidad. Toda su vida había creído que Julián era un hombre de principios, alguien en quien podía confiar sin dudar. Ahora, ese pilar se había desmoronado, dejándola flotando en un mar de incertidumbre. La mañana siguiente, María se encontró frente a la habitación de Julián con el cuaderno en las manos. Había pasado la noche repasando las palabras de Antonia y las notas de Víctor, buscando algún indicio que pudiera cambiar su perspectiva, pero todo lo que encontró fue más dudas. Decidió que necesitaba confrontarlo nuevamente, esta vez no con ira, sino con un deseo genuino de entender. Cuando abrió la puerta, encontró a Julián sentado junto a la ventana, con la mirada perdida en el horizonte. Parecía más frágil que nunca, como si el peso de su pasado lo hubiera envejecido aún más. «Papá, ¿puedo hablar contigo?», preguntó María, entrando en la habitación con pasos lentos. Julián asintió sin decir nada, girando su silla para enfrentarla. María se sentó frente a él, colocando el cuaderno en la mesa entre ellos. «He estado pensando mucho en todo esto», comenzó, señalando el cuaderno. «Y no puedo seguir ignorándolo. Necesito saber más. Necesito entender cómo llegaste a ese punto». Julián suspiró profundamente antes de responder. «No sé si mis palabras pueden darte las respuestas que buscas», dijo, con un tono que mezclaba resignación y tristeza. «Pero si estás dispuesta a escuchar, intentaré explicarte». Durante la hora siguiente, Julián habló como nunca antes lo había hecho. Describió cómo, siendo joven y necesitando trabajo, fue reclutado por un grupo que decía estar ayudando a modernizar la región. Les prometieron que lo que hacían era por el bien común, que las tierras que reclamaban serían utilizadas para proyectos que beneficiarían a todos. Pero pronto, Julián comenzó a darse cuenta de que no todo era como lo habían pintado. «Al principio pensé que estaba haciendo algo bueno», confesó. «Pero cuando vi lo que les hicieron a esas familias, supe que me habían usado. Fue demasiado tarde para dar marcha atrás. Ya estaba implicado». Sus palabras eran pesadas, cada una cargada con años de arrepentimiento. María lo escuchaba en silencio, sin interrumpir, dejando que él sacara todo lo que había guardado durante tanto tiempo. Cuando Julián terminó, María sintió una mezcla de compasión y enojo. «¿Por qué nunca intentaste detenerlos?», preguntó, con la voz quebrada. «¿Podrías haber hecho algo, papá? ¿Podrías haber dicho algo?». Julián asintió lentamente, con lágrimas en los ojos. «Tienes razón. Pero en ese momento, era demasiado cobarde para hacerlo.
y he pagado por esa cobardía cada día desde entonces. El resto del día transcurrió en un silencio tenso. María se retiró a su habitación, donde pasó horas pensando en lo que debía hacer. Sabía que no podía dejar el asunto sin resolver, pero tampoco sabía si estaba lista para las consecuencias de exponerlo. Esa noche, mientras miraba el cuaderno una vez más, tomó una decisión. Necesitaba hablar con las víctimas, escuchar sus historias directamente y determinar si había una forma de reconciliar el pasado sin destruir lo que quedaba de su familia. Con esta nueva determinación, llamó a Víctor al día siguiente y le pidió que le ayudara a organizar una reunión con algunas de las personas afectadas. «Quiero escucharlos», dijo, con una firmeza que no había sentido antes. Víctor aceptó, prometiéndole que haría los arreglos necesarios. María sabía que el camino que había elegido sería difícil, pero también sabía que no podía vivir con la sombra de esas dudas para siempre. El amanecer llegó lentamente, bañando la casa de Julián con una luz tenue que parecía más fría de lo habitual. María había pasado la noche despierta, mirando el cuaderno sobre su escritorio y recordando cada palabra que escuchó en la reunión con las víctimas. No había dormido ni un minuto, y aún así no sentía cansancio. La decisión que debía tomar no solo definiría el rumbo de su vida, sino también la de Julián y de quienes aún cargaban con las cicatrices del pasado. La conversación con las víctimas había sido desgarradora. Cada testimonio era un golpe al corazón, una confirmación de que las acciones del grupo del que Julián formó parte habían dejado heridas profundas. Aunque no todos los presentes lo señalaron directamente, su nombre apareció lo suficiente como para destrozar cualquier esperanza de que su papel hubiera sido irrelevante. Mientras María escuchaba esas historias, no podía evitar preguntarse si realmente estaba preparada para enfrentarse a la verdad en toda su magnitud. Esa mañana, mientras preparaba café en la cocina, el sonido de los pasos lentos de Julián la sacó de sus pensamientos. Él se detuvo en el umbral, mirándola con ojos cansados pero llenos de preocupación. «¿Dormiste algo?», preguntó, aunque ya sabía la respuesta. María negó con la cabeza mientras le servía una taza. «No podía dejar de pensar en todo esto», respondió, sin mirarlo. Julián se sentó a la mesa en silencio, esperando a que ella continuara. Finalmente, María dejó la taza frente a él y se sentó del otro lado de la mesa. «Papá, necesito tomar una decisión. No puedo seguir así». Julián la observó con una mezcla de tristeza y resignación. «Sé que estás luchando con esto, hija», dijo, con una voz más suave de lo habitual. «Y sé que no puedo pedirte que elijas algo que me proteja, pero quiero que sepas que, pase lo que pase, estoy orgulloso de ti». Sus palabras hicieron que los ojos de María se llenaran de lágrimas, pero ella las contuvo. «No es solo sobre ti, papá, es sobre ellos, sobre las personas que perdieron todo. No sé cómo ignorar eso». Durante el día, María se sumergió en sus pensamientos. Salió al jardín con el cuaderno en las manos, buscando algún tipo de claridad. Cada nombre escrito en esas páginas representaba una historia que merecía ser contada, pero también sabía que exponer la verdad significaría exponer a Julián, arriesgándose a perderlo para siempre. Clara llegó más tarde ese día, como siempre dispuesta a ofrecer su apoyo. La encontró sentada en el banco de madera bajo el árbol favorito de Julián. «Sabía que estarías aquí», dijo Clara, mientras se sentaba junto a ella. «¿Cómo te sientes?» Confundida, admitió María, sin apartar la vista del cuaderno. «Sé lo que debería hacer, pero no sé si soy lo suficientemente fuerte para hacerlo. Mi papá siempre ha sido mi refugio, y ahora siento que estoy a punto de perderlo». Clara le puso una mano en el hombro. «María, no hay una respuesta fácil para esto, pero si he aprendido algo de ti, es que siempre has sido valiente, incluso cuando no lo sabías. Y esto no es diferente». Por la tarde, María decidió que necesitaba más información antes de tomar una decisión final. Llamó a Víctor y le pidió que se reunieran en la sala comunitaria del pueblo, el mismo lugar donde habían escuchado las historias de las víctimas. Cuando llegó, lo encontró organizando sus notas en una mesa. «No esperaba que quisieras volver tan pronto», dijo Víctor, con un tono neutral. «¿Qué necesitas?» María se sentó frente a él, colocando el cuaderno sobre la mesa. «Quiero saber qué piensas. No como periodista, sino como alguien que ha visto cosas como estas antes. ¿Qué crees que debería hacer?» Víctor se tomó su tiempo para responder. Cerró su libreta y la miró directamente a los ojos. «María, no soy quien para decirte qué hacer. Pero si puedo decirte esto, la verdad tiene un peso y tú decides si quieres cargarlo sola o compartirlo con el mundo. Exponer lo que pasó no será fácil y probablemente enfrentarás críticas y juicios, pero también podría significar justicia para quienes han esperado toda una vida por ella». Las palabras de Víctor resonaron en María mientras regresaba a casa. Sabía que tenía razón,
Pero eso no hacía que su decisión fuera más fácil. Cuando entró, encontró a Julián en su sillón mirando fotografías viejas. Al verla, él le hizo un gesto para que se acercara. Estaba pensando en el pasado, dijo, mientras le mostraba una foto de ellos dos en el huerto cuando ella era niña. Siempre quise ser un buen padre para ti. Siempre quise protegerte. María sintió un nudo en la garganta. Papá, no necesito que me protejas ahora, necesito que seas honesto conmigo. La conversación que siguió fue una de las más difíciles de su vida. Julián habló de nuevo sobre sus remordimientos, sobre cómo había intentado enmendar el daño con actos pequeños pero insuficientes. María, por su parte, le confesó que estaba considerando hacer pública toda la información que tenía. No quiero hacer esto para lastimarte, dijo, con lágrimas en los ojos. Pero tampoco puedo ignorar lo que pasó. Esas personas merecen algo, papá. ¿Merecen que alguien las escuche? Julián asintió lentamente, como si finalmente aceptara lo inevitable. Haz lo que tengas que hacer, dijo. No puedo cambiar el pasado, pero tal vez tú puedas ayudar a que algo bueno salga de esto. Esa noche, María tomó su decisión. Sentada en su escritorio, con el cuaderno abierto frente a ella, marcó el número de Víctor. Quiero hacerlo, dijo, con una firmeza que nunca antes había sentido. Quiero contar sus historias, pero quiero que mi papá tenga la oportunidad de hablar primero. Víctor estuvo de acuerdo y comenzaron a planear cómo abordar la situación de la manera más respetuosa posible. Los días siguientes estuvieron llenos de preparación. María y Víctor se reunieron con algunas de las víctimas para informarles sobre la decisión. Aunque no todos estaban de acuerdo, la mayoría apoyó su valentía. Julián, por su parte, parecía más frágil pero también más dispuesto a enfrentar las consecuencias de sus acciones. No sé si esto traerá paz a alguien, dijo un día mientras María lo ayudaba a levantarse de su silla. Pero espero que al menos te la traiga a ti. Finalmente, llegó el día en que la verdad sería revelada. En una sala comunitaria llena de víctimas, periodistas y miembros de la comunidad, María se levantó frente a todos con el cuaderno en las manos. Su voz tembló al principio, pero pronto se estabilizó. Estoy aquí porque creo que la verdad importa, comenzó. Mi padre, Julián, fue parte de algo que causó mucho dolor. Pero también está aquí hoy porque quiere aceptar su responsabilidad. Esto no es solo su historia, sino también la de quienes han sufrido en silencio durante demasiado tiempo. Julián se levantó entonces, con el apoyo de María, y comenzó a hablar. Sus palabras estaban llenas de arrepentimiento, pero también de una sinceridad que tocó a muchos en la sala. Cuando terminó, el silencio fue ensordecedor, pero no estaba vacío. Era un silencio cargado de comprensión, de dolor compartido, y tal vez de un pequeño rayo de esperanza. El impacto de lo ocurrido no fue inmediato, como esperaba María. Durante las semanas que siguieron a la revelación pública, el pueblo se sumió en una especie de reflexión colectiva. Algunos no pudieron perdonar a Julián, otros se sintieron aliviados de que finalmente se conociera la verdad. Pero había algo claro, la relación entre María y su padre había cambiado para siempre, aunque no de la manera que ella temía. Al principio, María creyó que la relación con su padre se rompería irremediablemente. Después de la confesión pública, sus días estuvieron llenos de miradas furtivas, susurros entre los habitantes del pueblo y personas que ya no se atrevían a hablar con ella. Sin embargo, a medida que el tiempo pasaba, las personas parecían empezar a aceptar la sinceridad de Julián. A veces, cuando se encontraba con algunos de ellos en la plaza, recibía una mirada que, aunque cargada de tristeza, no estaba teñida de rabia. Aquellos que aún no lo perdonaban, lo hacían con la comprensión de que el perdón no siempre era algo que se podía forzar. Julián se convirtió en un hombre más introspectivo y su relación con María pasó de ser una de dependencia a una de colaboración. Aunque nunca dejó de ser su padre, la forma en que compartían sus días y las conversaciones que ahora tenían eran diferentes. No era solo el peso de la culpa lo que lo consumía, sino la necesidad de sentirse parte de la cura, de ofrecer algo más allá de las palabras. Una tarde, después de que el sol se pusiera detrás de las montañas, Julián invitó a María a salir. Ambos caminaban lentamente por el campo, observando las sombras alargadas de los árboles y las aves que volaban hacia el horizonte. La conversación giró en torno a sus recuerdos más simples, aquellos que no tenían que ver con la guerra ni con los momentos oscuros de su vida. Sin embargo, mientras caminaban, Julián detuvo su paso y se giró hacia ella con una expresión seria. María, quiero que sepas que no espero que me perdones, dijo en voz baja, con una mirada cargada de peso. Sé que todo lo que hice tiene consecuencias y que quizás no pueda redimirme de ellas. Pero lo que hice hoy, de hablar ante todos y aceptar mi culpa, es lo único que puedo ofrecerte. Lo único que me queda. María no respondió de inmediato.
Era difícil encontrar las palabras adecuadas. Durante años había considerado a su padre como su héroe, la figura en la que siempre podía confiar. Sin embargo, el hombre que tenía frente a ella ya no era ese hombre. Era un hombre roto por sus propias acciones, un hombre que finalmente estaba dispuesto a pagar el precio por los errores cometidos. «Sé que no puedo borrar lo que hiciste», dijo finalmente, mirando al suelo mientras sentía una mezcla de tristeza y determinación. «Pero, papá, eso no significa que tengamos que vivir separados. Tal vez no te perdone hoy, pero eso no significa que no lo pueda hacer algún día, o que al menos pueda aprender a vivir con lo que sucedió. No sé si algún día habrá una forma de sanar todo el dolor que causaste, pero quizás, si estás dispuesto a luchar por ello, yo también lo estaré. No prometo que sea fácil, pero tampoco prometo que sea imposible». Las palabras de María calaron hondo en el corazón de Julián. A veces, la verdad no venía en forma de un perdón inmediato, sino en la forma de un pequeño atisbo de esperanza, como el sol que se asomaba tímidamente entre las nubes. En ese momento, sin necesidad de palabras adicionales, ambos comprendieron que el proceso de sanación era largo y complicado, pero no imposible. Días después, mientras revisaban los resultados de la denuncia y el testimonio ante la comunidad, comenzaron a notar cambios en la forma en que la gente se acercaba a ellos. Ya no era con la mirada cargada de juicio, sino con una empatía cautelosa, un reconocimiento tácito de que la verdad, aunque dolorosa, era el primer paso hacia la reconciliación. María decidió que continuaría con su investigación. Había logrado sacar la verdad a la luz, pero sabía que el trabajo no había terminado. Quería ayudar a las personas que aún luchaban con el trauma de los eventos ocurridos y sabía que su trabajo podía hacer una diferencia, incluso si esa diferencia solo llegaba a unos pocos. Su padre, aunque físicamente a su lado, ahora se veía más como un testigo, más como alguien que estaba allí para apoyarla, pero ella era quien tomaba las riendas de su propio destino. Él había fallado en el pasado, pero eso no significaba que ella tuviera que cargar con su legado de una manera que la definiera. El tiempo siguió su curso, y aunque la vida nunca volvió a ser exactamente la misma, ambos aprendieron a encontrar un nuevo equilibrio. La relación entre ellos ya no era la de un padre y su hija que compartían una vida idílica, sino una relación más compleja, llena de respeto mutuo, de momentos de dolor y también de momentos de esperanza. Aunque las cicatrices no desaparecían de inmediato, ya no estaban solas y eso era suficiente para seguir adelante. En los años siguientes, María dedicó gran parte de su vida a ayudar a las víctimas de los sucesos pasados. Se convirtió en una voz importante dentro del movimiento por la justicia y la reparación, trabajando con otros sobrevivientes y también con aquellos que buscaban respuestas. En sus talleres y charlas, compartió la historia de su padre, pero también dejó claro que la verdad y la justicia eran caminos que, aunque difíciles, debían recorrerse. Aprendió que a veces el valor no se mide por la capacidad de perdonar, sino por la fortaleza para enfrentar lo que se esconde detrás de la verdad, por dolorosa que sea. Julián, por su parte, encontró una nueva forma de ser útil. Comenzó a ofrecer su testimonio no solo como un reconocimiento de sus errores, sino también como una advertencia para quienes, como él, habían estado en una posición de poder y responsabilidad. Aunque su vida nunca volvería a ser sencilla, encontró una forma de reconciliarse con su pasado, ayudando a otros a no cometer los mismos errores. Finalmente, la vida de María dio un giro significativo cuando se dio cuenta de que su futuro no dependía de los errores del pasado ni de las decisiones de otros, sino de lo que ella decidiera construir con el tiempo que aún tenía por delante. El amor de su padre había sido incondicional, pero la sanación venía desde su interior, desde su propia capacidad para perdonar, aunque no siempre lo hiciera de manera fácil ni inmediata. El proceso continuaría durante años y en muchos aspectos nunca terminaría. Sin embargo, María sabía que era un viaje que ella y su padre debían hacer juntos. A lo largo de los meses que siguieron, María y Julián enfrentaron juntos una nueva forma de vida. Ambos sabían que el dolor no desaparecería, que las cicatrices del pasado quedarían marcadas en sus corazones. Sin embargo, también se dieron cuenta de que podían avanzar si comenzaban a mirar al futuro sin permitir que las sombras del ayer los consumieran. María encontró consuelo en su trabajo, su voz se convirtió en una de las más respetadas dentro de la comunidad. Aunque las personas la reconocían principalmente por su vínculo con Julián, ella no dejó que esa relación la definiera por completo. Sabía que su verdadera fortaleza provenía de su propia capacidad para enfrentar los traumas, para ser honesta consigo misma y con los demás. Poco a poco, su comunidad comenzó a cambiar. A medida que María compartía sus experiencias, otras personas que habían vivido situaciones similares se acercaban a ella buscando consuelo y entendimiento.
Había algo curativo en el simple acto de compartir, de sentir que no se estaba solo en la lucha por la justicia y la redención. Y lo que comenzó como una historia personal se transformó en un movimiento más grande, uno que buscaba sanar las heridas colectivas que habían dejado las tragedias del pasado. Julián, por su parte, continuó su proceso de reflexión. Aunque su relación con María mejoró con el tiempo, el hombre que había sido en su juventud nunca podría ser el mismo. Reconoció que la culpa sería siempre una sombra en su vida, pero también comprendió que vivir bajo ese peso no le permitiría seguir adelante. Durante las noches, se sentaba en el viejo banco del jardín, mirando las estrellas, y pensaba en lo que podía hacer para ayudar a los demás, aquellos que aún vivían con el dolor de las decisiones equivocadas. Nunca podría deshacer el daño que causó, pero al menos podía intentar ofrecer algo que ayudara a reconstruir lo que se había perdido. María comenzó a trabajar con organizaciones internacionales que luchaban por los derechos de las víctimas. Su testimonio, junto con el de otros sobrevivientes, se convirtió en una pieza clave para la justicia. Sabía que no todo el mundo estaba dispuesto a aceptar la verdad y que muchas veces la justicia llegaba de manera lenta y a cuentagotas, pero no podía rendirse. Los pequeños avances, los momentos en que las personas comenzaban a ver la realidad sin distorsiones, eran los que la mantenían motivada. En una de sus conferencias, María se dio cuenta de que la lucha por la verdad y la justicia no solo implicaba el reconocimiento de los crímenes cometidos, sino también la creación de un espacio donde las personas pudieran sanar. En ese momento, comprendió que su verdadera misión era ofrecer un camino de sanación no solo para las víctimas directas, sino también para aquellos que se habían equivocado, como su padre. El perdón no era solo para los culpables, sino también para los que se veían atrapados en sus propias culpas, buscando una forma de expiar sus errores. Julián fue invitado a dar conferencias en las que compartió su experiencia personal. Aunque al principio era reticente, con el tiempo se dio cuenta de que al contar su historia no solo estaba buscando el perdón, sino que también estaba dando un paso hacia su propia sanación. Cuando se enfrentaba a una sala llena de personas que lo miraban con expectativas, algo dentro de él cambiaba. De alguna manera, su dolor se aliviaba al saber que estaba ayudando a otros a entender las consecuencias de sus acciones y a aprender de ellas. Una de esas noches, después de una charla particularmente intensa, María y Julián se sentaron juntos en un café del pueblo. Ya no hablaban de los detalles del pasado ni de las heridas que los habían marcado, sino de la vida que tenían por delante. La conversación era ligera, pero también cargada de una sabiduría que solo se gana a través de la experiencia y el tiempo. «Creo que nunca podremos borrar lo que hicimos», dijo Julián, mirando a su hija con una expresión tranquila, pero decidida. «Pero lo que está en nuestras manos ahora es cómo vivimos con ello, cómo usamos lo que sabemos para hacer algo bueno». María asintió, comprendiendo perfectamente lo que él quería decir. «Lo que hicimos nos define, papá, pero también define lo que decidimos hacer después. Podemos ser más que nuestros errores, siempre y cuando estemos dispuestos a cambiar y a aprender». Ese fue un momento crucial en su relación, un momento en el que ambos se dieron cuenta de que el perdón no era una meta, sino un proceso. No se trataba de olvidar, ni de esperar que todo volviera a ser como antes. Se trataba de seguir adelante, de construir una nueva forma de entenderse y de actuar en el mundo. El tiempo pasó, y la vida de María se llenó de nuevas oportunidades. A medida que su voz se hacía más fuerte en los círculos de justicia, también comenzó a sentir una paz que nunca pensó que encontraría. Al mirar hacia atrás, ya no sentía el mismo peso sobre sus hombros. Aunque el camino nunca fue fácil, las lecciones que había aprendido a lo largo del proceso de sanar la habían transformado. María no solo había encontrado la fuerza para perdonar, sino que también había encontrado la voz para liderar un cambio, para ayudar a otros a sanar y a encontrar un propósito en medio del dolor. Su relación con su padre, aunque complicada, había llegado a un punto donde ambos podían verse como seres humanos, con defectos y virtudes, pero también con la capacidad de cambiar. Al final, no se trataba de si el perdón llegaba de manera rápida o fácil. Lo importante era que, con el tiempo, los dos habían logrado algo mucho más valioso, la capacidad de mirarse el uno al otro y ver no solo las cicatrices, sino también las posibilidades de un futuro mejor. Y mientras continuaban con sus vidas, sabían que el proceso de sanar nunca terminaría por completo, pero que cada paso que daban hacia adelante los acercaba más a la paz que tanto anhelaban. A medida que pasaban los años, la vida de María y Julián se fue estabilizando, pero la constante reflexión sobre su pasado nunca desapareció por completo. A veces, María se encontraba mirando por la ventana en su oficina, pensando en lo que había sido su vida antes del tormento y lo que había construido después. No le gustaba pensar que todo lo que había pasado había sido parte de un plan divino o de una predestinación.
Más bien, lo veía como una serie de lecciones humanas, de momentos en los que se había tomado una decisión que les había llevado hasta allí. Su trabajo como activista por los derechos de las víctimas comenzó a ser reconocido fuera de su comunidad. Fue invitada a participar en foros internacionales, a hablar sobre la importancia del perdón, la justicia y la reconciliación. Cada vez que subía al escenario para hablar, sentía que parte de su alma se vertía en sus palabras, como si de alguna forma estuviera sanando una herida invisible en su corazón. El mensaje de María era claro: sanar era posible, aunque el proceso no fuera fácil ni rápido. Las cicatrices no desaparecerían, pero eso no significaba que se debiera vivir permanentemente en la sombra del sufrimiento. La clave estaba en la reconciliación interior, en encontrar el valor para mirar el pasado de frente, aceptar lo que no se podía cambiar y avanzar hacia un futuro en el que el dolor no dictara las decisiones. Julián, mientras tanto, se encontraba con la creciente sensación de que sus días estaban contando una historia diferente. Como padre, sentía un inmenso orgullo por la manera en que María había crecido y se había transformado. La veía ser una mujer que no solo luchaba por justicia, sino que también ofrecía a otros una nueva forma de ver la vida, basada en la empatía y en el entendimiento de los errores humanos. Sus charlas en colegios y universidades, junto a la labor de María, hicieron que se convirtiera en una figura pública respetada. Sin embargo, el reconocimiento externo no lograba disipar por completo los remordimientos que él mismo aún llevaba consigo. Cada noche, después de sus intervenciones públicas, se sentaba junto a la chimenea y repasaba mentalmente las palabras de María, las lecciones que había aprendido de ella. A veces sentía que el peso de la culpa lo había acompañado durante tanto tiempo que no podría quitárselo por completo. Pero la idea del perdón, del amor incondicional que María le ofrecía a pesar de todo lo sucedido, le daba un atisbo de esperanza. Un día, durante una de las conferencias en la que ambos participaron, Julián tuvo una epifanía. Mientras observaba a María hablando frente a un grupo de estudiantes, se dio cuenta de que su hija no solo lo había perdonado a él, sino que había logrado algo aún más profundo. Había entendido que la vida no consistía en borrar el pasado, sino en aprender a vivir con él. Este pensamiento lo conmocionó profundamente. Por primera vez en años, Julián dejó de ver su vida como un error que debía ser corregido. En lugar de eso, la veía como una historia de lucha, de fallos, de crecimiento, pero también de transformación. Fue en ese momento cuando decidió que era hora de hacer algo por sí mismo, algo que lo liberara de la pesada carga que aún sentía sobre sus hombros. Decidió retirarse parcialmente del ojo público y pasar más tiempo con su familia. Había llegado a la conclusión de que el verdadero propósito de su vida, en este punto, no era seguir buscando la redención en el reconocimiento ajeno, sino en el amor y en la conexión verdadera con los que más amaba. María, por su parte, no dejó de avanzar. Si bien su relación con su padre había llegado a un punto de entendimiento y respeto mutuo, ella sabía que su trabajo aún estaba lejos de terminar. Los testimonios de otras víctimas seguían siendo parte esencial de su lucha. La memoria histórica debía preservarse no solo para rendir homenaje a las víctimas, sino para garantizar que los errores del pasado no se repitieran. Las víctimas y sus historias debían ser escuchadas, no olvidadas. En uno de los viajes que realizó a una región en la que el conflicto había sido especialmente duro, María conoció a una joven llamada Laura, quien le recordó mucho a ella misma en sus años de juventud. Laura había perdido a su madre a manos de un grupo armado y llevaba en su rostro la tristeza de una niña que, a pesar de su dolor, no sabía cómo empezar a sanar. María sintió una conexión inmediata con ella, como si el dolor de Laura fuera también el suyo, como si todas las tragedias del pasado de alguna manera se hubieran fundido en un único doloroso grito de injusticia. A lo largo de su tiempo con Laura, María compartió con ella las lecciones que había aprendido, le habló sobre la importancia de sanar, de encontrar paz con uno mismo, de no dejar que el odio y el resentimiento se apoderaran del corazón. El perdón no es olvidar, le explicó María. No es decir que lo que ocurrió estuvo bien. Es entender que al sostener el rencor nos estamos haciendo daño a nosotros mismos. El perdón es liberarse del dolor para poder vivir, para poder construir algo nuevo. Laura escuchaba atentamente, aunque sus ojos aún reflejaban el dolor. Pero poco a poco comenzó a entender. El proceso de sanación no ocurriría de la noche a la mañana, pero las semillas de esperanza que María sembró en ella se comenzaron a afianzar en su corazón. Ese viaje marcó un punto de inflexión para María. Al ver cómo su historia podía cambiar la vida de otras personas, entendió que su labor, lejos de estar cerca de su fin, apenas comenzaba. Había mucho más que hacer, muchas más vidas que tocar. Al regresar a su comunidad, María comenzó a organizar eventos de reconciliación, mesas redondas en las que las víctimas y los perpetradores pudieran reunirse, compartir sus experiencias
en lo posible, construir juntos una narrativa de paz. Estas iniciativas, aunque complejas y desafiantes, comenzaron a ser cada vez más populares. La gente estaba cansada de vivir bajo el peso del pasado y María sabía que solo a través del entendimiento mutuo se podría lograr una paz duradera. Gracias por tomarte el tiempo para escuchar esta impactante historia. Nos encantaría saber desde dónde nos estás escuchando y, por supuesto, ¿cuál es tu nombre? Déjanos un comentario y comparte tu opinión sobre lo que acabas de escuchar. Si te ha interesado este relato y quieres ser parte de futuras historias igual de intrigantes, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Así te aseguramos que no te perderás ninguno de nuestros próximos videos. Te esperamos en el siguiente episodio.